Todos ustedes lo conocen a Pedro Brigger. Nosotros le agradecemos a él infinitamente esta posibilidad que nos da de escucharlo. Gracias a ustedes. Pero vos sabés que hay una relación, nos conocemos. Para la Fundación es un honor que estés vos, Pedro. Y para los compañeros, si bien todos lo conocen a Pedro, todos lo conocemos, iba a ser una breve reseña de Pedro Brigger. Es periodista y sociólogo especializado en política internacional, es titular de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, página que refleja y da cuenta de los procesos políticos, económicos y sociales, educacionales y culturales de la región latinoamericana y caribe. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, Israel, colaboró en diferentes diarios porteños y revistas, condujo el programa Visión 7 Internacional 2005-2016 y fue columnista de Política Internacional de Visión 7 2004-2016, noticiero del Canal 7. Tiene publicaciones en distintos medios gráficos y una extensa carrera en diferentes plataformas, incluidas radio y televisión. Ha recibido varios premios y distinciones por su tarea periodística, trayectoria y como el mejor analista político. Yo solamente voy a decir dos cosas que para mí son importantes en este momento que está viviendo nuestra sociedad. Y me atrevo a nuestra sociedad y el mundo. Hay dos clases de comunicadores. Los que nos ayudan a elaborar ideas, nos incentivan a formarnos y a investigar, y los que desinforman, que generan el daño social de la desinformación, y por eso lo estamos viviendo muy de cerca en este momento nosotros todo eso. Pedro es un hombre que forma, un hombre que nos permite crecer, que nos incentiva para que investiguemos, para que leamos, para que escuchemos. Simplemente, Pedro, para nosotros, te reitero, es un honor y te agradecemos que nos des esta oportunidad en el día de hoy de poder escucharte. Adelante, Pedro. Bien, gracias a ustedes, Ricardo, especialmente por la invitación. Para mí es un gusto estar en este momento. Gracias por tus palabras también. Y bueno, voy a seguir en línea con lo que vos planteabas respecto de la reflexión y lo que podemos hacer más allá del periodismo, desde el lugar en el que estamos tratando de pensar esta nueva situación. Estamos frente a una situación atípica, creo que esto es algo que comprendemos claramente. No sabemos por cuánto tiempo más esto va a durar. La historia de epidemias y pandemias en el mundo, y en particular la Argentina, enseñan que no solamente que no se van rápido, sino que marcan cambios dentro de la sociedad. Seguramente esto ustedes lo sabrán mejor que yo, por las experiencias que hubo de epidemias de tuberculosis u otros casos que se han estudiado en detalle y lo que implicaban los cambios ambientales, urbanísticos, sanitarios, el tema de la higiene, cómo se introdujo también en la Argentina después de algunas pandemias y que nos tiene que llevar a pensar, bueno, no solamente cómo se sale esto, sino hacia dónde se sale. Y hay una expresión que se está utilizando muchísimo, que a mí me gustaría compartir con ustedes también, un poco para reflexionar, que es como esta antítesis entre normalidad y nueva normalidad. Se habla mucho de volver a la normalidad y se habla también mucho de nueva normalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de normalidad? Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque esto tiene que ver con el lugar hegemónico que cumplen algunos medios de comunicación, y donde es volver a una situación como la que existía, digamos, antes de la pandemia. Ok, ¿cuál es la situación que nosotros vivíamos antes de la pandemia? Y por supuesto que esto tiene visiones muy diferentes, depende del lugar donde
donde estemos, porque esto implica para mucha gente la noción de libertad, como insisten los neoliberales, implica moverse de un lado al otro, implica visitar a familiares, y la angustia que está representada por tanta gente que plantea que no puede visitar a sus familiares, que no puede salir, que no puede hacer determinadas actividades. Y yo pienso mucho más en la gente invisibilizada, que es la gente que todos los días sí sale a trabajar y que pone el cuerpo. Y que sin embargo, salvo en un primer momento que se aplaudía a la gente en el ámbito de la medicina, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, había miles de personas que siguen trabajando, que seguían trabajando y siguen trabajando, y están mucho más angustiados y angustiadas que lo que podemos estar gran parte de los que están ahora participando de esta comunicación, o de lo que puedo estar yo en una situación relativamente confortable. Y esta gente está invisibilizada, parece convidada de piedra. Se habla mucho de las personas que son esenciales. Ahora, ¿quiénes son esas personas esenciales sin nombre, sin rostro? La gente que sigue cosechando, por ejemplo, la papa o el tomate para que llegue a la mesa de toda, o a todas las mesas en la Argentina. No hay un problema de falta de abastecimiento, o sea, la comida está llegando, no es que de repente nos encontramos que no hay harina, o no hay papas, o no hay tomates, o no hay yerba. Ahora, ¿alguien está cosechando los tomates? ¿Alguien está cosechando la papa? ¿Alguien transporta la leche, la saca de la fábrica, de la industria lechera y la pone en un camión? ¿Alguien la baja de un camión, la pone en un supermercado? Tengo entendido que mucha gente en algunos supermercados, gente que trabaja en supermercados, se ha contagiado. Y esa es la gente indispensable. Esa es la gente esencial que sigue siendo muy mal paga. Y la lista es larga, ¿eh? La lista de gente esencial es muy larga. Desde la gente que recoge la basura, que no se la contempla. Claro, porque la gente esencial, por lo general, es invisible para los grandes medios de comunicación que le suelen hablar básicamente a las clases medias. Los problemas de las clases medias, el futuro de la clase media, los bonos que puede comprar alguien de clase media, el dólar que alguien puede comprar de clase media, jugar a la bolsa que puede hacer alguien de clase media alta. ¿Y dónde quedan las personas esenciales? ¿Qué lugar tienen? Y yo me pregunto esto cuando se habla de la normalidad y la nueva normalidad, porque yo personalmente, yo no quiero volver a esa normalidad. Yo no quiero volver a una normalidad donde hay gente en nuestro país, para no hablar de América Latina, concentrándonos en nuestro país, pero por supuesto que podemos incluir a gran parte de América Latina, donde todavía hay gente que se muere de hambre. ¿A esa normalidad queremos volver o tenemos algo para decir en el medio de la pandemia? ¿Queremos volver a una normalidad donde hay millones de personas que no tienen acceso a la alimentación, que no tienen acceso a un plato de comida, que no tienen acceso a la salud pública, que no tienen acceso a la educación? Tanto que se ha hablado de las nuevas tecnologías. Sí, sí, excelentes las nuevas tecnologías para quienes tienen acceso. En Estados Unidos esto también se debate, ¿eh? No crean que solamente de la Argentina, incluso en algunas de las sociedades más ricas como Estados Unidos, esto se está debatiendo hasta tal punto que la alcaldesa de Chicago dijo, hay miles de personas en situación vulnerable que no tiene acceso a la tecnología y no puede participar del proceso educativo. Estados Unidos. O mucha gente que tiene acceso a la tecnología y no lo puede pagar. Porque está fantástico tener todo un control médico a través de las aplicaciones en el teléfono, si yo puedo pagar el teléfono a fin de mes. Ahora, resulta que en Estados Unidos este problema también está. Mucha gente en zonas rurales o en zonas alejadas de los centros urbanos que no tiene acceso a las tecnologías. Sí, sí, escucharon bien. En Estados Unidos, mucha gente alejada de los centros urbanos que no tiene acceso a las tecnologías y que están viendo cómo se las habilita o que no pueden terminar de pagar. Voy a tomar ejemplos concretos para que esto no quede como algo abstracto de cosas que ya estaba leyendo incluso antes de la pandemia. Uno de los problemas con la medicalización en los Estados Unidos es que mucha gente puede tener un seguimiento con médicos y médicas a través de las aplicaciones telefónicas para recibir visitas, por ejemplo, de un médico y después hacer el seguimiento. El problema es que si no podés pagar el teléfono,
no te pueden hacer el seguimiento. Y esto existe como problema antes de la pandemia. Entonces, digo, ¿a esa normalidad queremos volver? ¿Cómo puede ser que en un país que produce alimentos para más de 300 millones de personas, según la investigación de Roberto Navarro del año 2000, que fue publicada en Página 12, seguramente hoy mucho más, ¿cómo puede ser que en un país como el nuestro, donde se producen tantos alimentos, haya gente que no tenga alimentación? Bueno, acá hay algo que no funciona. En esta llamada normalidad hay algo que no funciona. Entonces me parecía que podía intercambiar estas ideas también con ustedes respecto de lo que está pasando en la Argentina y que está pasando, por supuesto, en América Latina también, cuando se conversa respecto de la nueva normalidad. ¿Qué sería la nueva normalidad? Entonces se habla del PBI, se habla de la caída de la producción, y se habla de que vamos a estar peor y que nos acercamos a un abismo. Y por supuesto, comunicadores neoliberales dicen, la Argentina no da garantías y las empresas se van. Perdón, ¿a dónde se van las empresas? ¿Alguien realmente con dos dedos de frente puede creer que una multinacional se va a ir de la Argentina para ir a Brasil con el índice de contagio que hay en Brasil? ¿Alguien puede creer que realmente una multinacional que está en la Argentina, por más que le ofrezcan buenas condiciones ventajosas y muchas condiciones fiscales favorables, va a ir a Quito cuando Quito está en el medio de una pandemia? ¿O va a ir a Santiago de Chile? Bueno, esto es un discurso falaz. La Argentina, con todos los problemas que puede tener, la deuda y todo lo que ya sabemos, sigue teniendo unas garantías, entre otras sanitarias, muy importantes, que me parece que hay que tomar en cuenta. Y cuando se hace la comparación, porque la comparación cuando hay una pandemia global es inevitable, la comparación es inevitable, solamente alcanza con mirar a algunos de los países que se presentaban como modelos. El caso de Chile. Chile durante varias décadas se presentaba como el modelo de desarrollo de América Latina. Chile, que tenía la cordillera de por medio, parecía que no fuera América Latina, se consideraban ya europeos. Y el 18 de octubre hubo un estallido social y todo eso se vino abajo. Y la pandemia mostró que lo que habían construido, que todavía algunos consideraban que era viable, dejó de ser viable. No solamente que dejó de ser viable, sino que ni siquiera pudieron manejar una pandemia porque el gobierno estaba y sigue enfrentado con el colegio de médicos. Ni que hablar de Brasil, ¿no? Brasil ya es Bolsonaro es una caricatura grotesca de lo que es el propio Donald Trump, ni que hablar de las cerca de 90.000 muertes que hay ya en Brasil. Entonces tenemos un problema central en América Latina, que va más allá de la deuda, va más allá de cómo medimos el PBI. Es que América Latina sigue siendo una región extremadamente rica. El litio no está en Francia, está en Bolivia, está en Chile, en la Argentina. Las frutas extraordinarias que tenemos en la región, salvo algunos injertos especiales, no están en Francia. Uno no camina por las calles de París y encuentra árboles de mango. Uno camina por las calles de Panamá y encuentra árboles de mango. Uno no camina por una ciudad pequeña de Francia y encuentra la pitanga que se encuentra en Misiones o en el sur de Brasil, y podría yo mencionar una lista así de larga de frutas y verduras que hay en la región y que no hay en Europa, que las tienen que importar y que en gran medida las importan de nuestra región, porque se exportan. Entonces resulta que somos un gran exportador de peras, si no el primero del mundo, pero hay gente que en la Argentina que no come peras. Y es interesante lo que está pasando en muchísimos países con el tema del repliegue. Sí, esto de que tanto critican los neoliberales respecto de replegarse, se está dando en muchos países, en muchísimos países, y en países centrales europeos también. Por ejemplo, en Alemania. Esto de no ir a pasear a otros países, no tomarse vacaciones en otros países, ¿por qué? No se puede. Porque está el temor al contagio. Y esa gente se siente más segura en Alemania de lo que se pueda sentir en España o en Italia. El vivir con lo nuestro, esa famosa frase tan denostada tantas veces, me parece que merece un debate. ¿Qué significa vivir con lo nuestro? Bueno, por lo menos que las 44 o 45 millones de personas que están en nuestro país, en primer lugar, puedan vivir bien.
Y en ese sentido, yo no creo que nos encaminamos a un desastre. El desastre no es inevitable. El camino hacia el abismo no es inevitable. Se puede evitar. Tiene que ver con decisiones políticas. La pregunta es si hay una decisión política de alimentar a toda la población argentina o no. O si consideramos que volvemos a una normalidad donde el mercado sigue manejando nuestras vidas, donde la bolsa sigue manejando nuestras vidas y donde hay personas que pueden fugar dinero y tener miles de millones de dólares en el extranjero, mientras hay gente que en la Argentina, siguiendo aquella famosa frase de Perón, nadie vio un dólar, ¿quién vio un dólar? Que todavía hay gente que tampoco vio un dólar, ni tiene acceso a las tecnologías, ni come, ni tiene calefacción para calefaccionarse en la casa en pleno invierno. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver esto dentro de un contexto regional, por supuesto, complicado, porque no cabe la menor duda que en América Latina ha habido cambios en estos últimos años importantes. Y para no irme demasiado, una breve reseña, yo creo que hay un punto de inflexión en América Latina en el año 2005, año muy importante, cuando se le dijo que no al ALCA. Recordemos la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando se le dijo que no al ALCA, que era el gran proyecto que tenía Estados Unidos en la región, y que se quedó sin un proyecto regional. Y además, en paralelo, surgió una corriente que podemos llamar progresista, popular, nacional y popular, de centroizquierda, de izquierda, socialista, peronista. No hay una definición exacta porque es una corriente heterogénea, pero todos sabemos que en esta vereda estaban Néstor y Cristina, Lula, Dilma, Evo Morales, Rafael Correa, y de la otra estaban Uribe, Santos, para tomar algunos ejemplos, Macri, Piñera. Y fue muy importante lo que pasó en la región en este siglo, porque se empezó a construir un proceso de integración regional que a las derechas latinoamericanas no les interesa. Yo recuerdo cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en la Argentina y algunos colegas fantaseaban con que Macri podía ser un líder regional. Y yo me acuerdo que en ese momento lo puse en duda. Incluso lo escribí y dije, en primer lugar, no sé si tiene la capacidad para ser un líder regional. Y lo decía con respeto, ¿eh? No hay una cuestión de desvalorizar a la persona. Pero no sé si tiene la capacidad para ser un dirigente regional. En segundo lugar, a las derechas en la región no les interesa la integración regional, por lo tanto no veo por qué Macri pueda convertirse en un líder regional si no les interesa la integración regional, sino más bien todo lo contrario, les interesa ser aliados de los Estados Unidos y las pruebas al canto. Destruyeron UNASUR, crearon el Grupo Lima con el único objetivo de contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, crearon PROSUR sin Venezuela, ningún proyecto de integración regional. ¿Qué liderazgo podían tener? Y además, otro de los problemas que yo planteaba en su momento, y que creo que tiene actualidad también, es que las derechas regionales no tienen nada nuevo para ofrecer. Escuchen el discurso de los principales referentes de la derecha en nuestro país o en la región. Dicen exactamente lo mismo que podían decir hace 10 o 20 años. Estamos en el medio de una pandemia y repiten exactamente lo mismo. El déficit fiscal, el gasto público, culpa de los sindicatos, culpa de los ñoquis. ¿No se dan cuenta que estamos en el medio de una pandemia? ¿No se dan cuenta de que esto no se da todos los días y que se necesitan nuevas respuestas? ¿O siguen demonizando al Estado como si el Estado fueran solamente las personas que están sentadas en el Congreso? O como dijo el intendente en Santa Fe, el Estado no puede cortar ni el pasto. ¿Perdón? ¿Y los hospitales quién los construye? ¿Y las escuelas quién las construye? ¿Y Tecnópolis para recibir las camas quién las construye? ¿Y quién trae las máscaras de China o quién distribuye lo necesario para que la gente pueda tener acceso a eso? ¿Acaso son todas empresas privadas? Y yo no quiero plantear ahora el debate privado o público, pero el Estado tiene un rol fundamental. Y por lo general, como la historia en la Argentina también lo demuestra, de las pandemias se sale con más Estado, no con menos Estado. Porque las empresas privadas se manejan solo con un único objetivo, que es el lucro. Y si para lucrar hay que dejar a millones de personas afuera, no tienen ningún problema como para que queden millones de personas afuera. Entonces yo quería plantear esto porque el contexto regional hoy es desfavorable, hoy, es verdad, pero seguramente esto va a cambiar. La historia
tiene sus ritmos, y a veces queremos que todo suceda de la noche a la mañana. Esto no es así. Y de la misma manera que en un momento, dejando de lado a Guyana y Surinam, había 8 de los otros 10 países con gobiernos progresistas, hoy nos encontramos con la situación al revés, pero las derechas vemos que no son un gran modelo. El modelo que era Chile implosionó, y fíjense que las derechas latinoamericanas o los medios de comunicación en la Argentina tienen serias dificultades para encontrar un ejemplo de un país. Entonces se agarran de Uruguay. Entonces de repente descubrieron a la calle Pou, que apenas asumió como si fuera el nuevo líder republicano de América Latina. Claro, a Piñera no lo pueden mostrar, a Bolsonaro no lo pueden mostrar, a la presidenta de facto de Bolivia no la pueden mostrar, al presidente Vizcarra en Perú, que también está entre los 10 países con mayor niveles de contagio y de muertes, no lo pueden mostrar. Colombia, Santos, un país donde siguen asesinando todos los días líderes y lideresas sociales, tampoco sirve como ejemplo. Y creo que es un problema muy serio, como decía, que vengo repitiendo hace tiempo para las derechas latinoamericanas. No solamente que no tienen nada nuevo para ofrecer, sino que tampoco tienen épica. Ni siquiera la épica de salvar vidas. Ni siquiera la épica de salvar vidas. Por eso eligen la economía permanentemente. Porque no hay épica de solidaridad, no hay épica para salvar vidas. Y yo quería comenzar con esto, por supuesto, como les digo, es para intercambiar más que nada algunas ideas y reflexiones. No tenía la intención de hablar una hora ni de hacer una gran exposición, porque ya que hay una cercanía con esta tecnología del Zoom que nos permite intercambiar ideas sin que alguien levante la mano, pase papelitos cuando hay 200 personas en una charla, me parecía que podíamos implementar esta modalidad, Ricardo, como para poder intercambiar ideas. Casi como que una breve introducción para el debate. Bueno, estimados, si tienen alguna pregunta, ya que nos abrió la posibilidad, Pedro. O comentario, por supuesto. Sí, por supuesto, pueden encender el micrófono y hacer la pregunta que necesiten. Sí, Eduardo, se puede hacer directamente encendiendo el micrófono. Pedro, acá Eduardo Coxa nos pregunta si es posible creer que se puede priorizar el vivir con lo de uno cuando los fondos económicos quieren lo contrario. Bueno, la respuesta no es sencilla, ¿No? pero habría que ver qué es lo que quieren los fondos, cuáles son las condiciones y qué implica vivir con lo propio. Por eso digo, ¿cuál es la prioridad política? A ver, ¿tenemos producción de alimentos como para alimentar a toda la población del país? Sí. Le hago las preguntas a ustedes también. Sí. ¿Tenemos? Sí. Sí. Bueno, esto no tiene por qué depender de los fondos. Rashid me dice que sí. Sabe del tema, Rashid, sabe el tema sanitario mucho más que yo. Justamente, Rashid, ya, usted debe te tuteo, si siempre te tuteo. Jorge, debes conocer la obra de Diego Armus, por ejemplo. Claro que sí, sí. Bueno, estaba leyendo su libro respecto de las ciudades y cómo cambió la ciudad humana, creo que se llama, la ciudad impura. La ciudad impura. La ciudad impura. Y cómo cambió la ciudad de Buenos Aires concretamente después de una pandemia. O sea, vos no podés explicar mejor que yo, por supuesto, cómo las ciudades o cómo la sociedad puede cambiar. Lo que pasa es que eso tiene que ver con voluntad política. La pregunta es si acá hay voluntad política de darle de comer a todo el mundo o no. Esa es la pregunta. Después se verá cómo se vive. Otra pregunta, dicen, ¿cómo ve el panorama a nivel Latinoamérica, teniendo en cuenta que la derecha está gobernando en la mayoría de los países? Lo que decía antes es un panorama complicado, sí. La integración regional en la década pasada tuvo esa coincidencia epocal muy interesante de varios líderes latinoamericanos que, a pesar de sus diferencias, porque había muchas diferencias,
muchas diferencias. Había diferencias de orígenes sociales. No era lo mismo un obrero como Lula que un militar como Chávez o un dirigente cocalero como Evo Morales o Néstor Kirchner. Los orígenes culturales eran diferentes, los orígenes sociales eran diferentes, la visión ideológica era diferente, y sin embargo entendían que había que tratar de construir algo a nivel regional. Bueno, UNASUR tenía, por ejemplo, un comité de salud que podría haber funcionado hoy. Por ejemplo, para importar mascarillas o ponerse de acuerdo con un reparto regional entre los 12 países. Por ejemplo, a ver, ¿quién tiene capacidad para producir mascarillas? Bien, este país. ¿Tiene capacidad? Bien. Sirve para el resto de los países. ¿Quién tiene capacidad para alimentación? ¿Quién tiene capacidad para vacunas? ¿Quién tiene capacidad para la otra cuestión? Si hay un proyecto regional, esto se puede discutir. Ahora, si no, cada país queda liberado a lo suyo. Donde se cierran las fronteras, donde Brasil quiere tener la frontera con Paraguay y el gobierno del presidente Abdo dice, no, yo no quiero la frontera abierta porque me traen el virus. ¿Cómo pueden trabajar en conjunto así? No existe manera. Porque a las derechas regionales no les interesa trabajar de manera conjunta. Ahora, es verdad que en este sentido, hoy la Argentina está en minoría. Hoy por hoy. Pero la historia no es inmutable, sigue su curso. Y si de la misma manera que nosotros en el año 2000 o 2001 no podíamos imaginar en un contexto regional diferente, yo les recuerdo, en el año 2000-2001, Chávez estaba completamente aislado, solo, rodeado de Fujimori, de la Rúa, cero apoyo tenía Chávez. Era el bicho raro. 5 años después, o 6 años después, el bicho raro era Uribe, rodeado de, reitero, Evo Morales, Rafael Correa, Lula, Néstor, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, incluso Bachelet. Bueno, la historia no se detiene acá, ¿eh? La historia no se detiene acá y los pueblos siguen algún camino. Las derechas tienen una gran virtud, tienen una gran capacidad de marketing. Gran capacidad de marketing, aprendido básicamente en los Estados Unidos. Sabe vender muy bien, construir candidatos y venderlos. De eso no cabe la menor duda. Ahora, denme un ejemplo en América Latina de un gobierno de derecha que se haya mantenido a lo largo del tiempo y hoy sirva como ejemplo. Denme uno, los desafío. Denme un ejemplo. Chile, Piñera, no es ejemplo de nada. Duque en Colombia, no es ejemplo de nada. Bolsonaro. ¿Queremos ir un poco más para atrás? Antes de Piñera, tampoco eran un modelo, ni que hablar de Pinochet yendo un poquito más atrás. ¿Qué ejemplo pueden tomar como para referenciarse y decir, esto es más o menos algo que funciona? Ahora, desde el campo progresista, con todos los problemas, podemos decir cosas muy buenas de todos y cada uno de los gobiernos progresistas que hubo en la región. Y podemos encontrar muchas cosas positivas. En Lula, incorporar a millones de personas que estaban marginadas, incorporar a la población negra en los estudios, darle mayores beneficios. En Bolivia, incorporar a sectores desprotegidos históricamente, revalorizar lo propio. Correa y la estabilidad que le dio a Ecuador, a pesar de estar atado al dólar. Venezuela, que incluyó a millones de personas con todos los problemas que tiene, porque a veces parece que es mala palabra hablar de Venezuela o elogiar algo. Claro, porque hay una demonización tan grande de lo que existe en Venezuela. Ahora, Venezuela tiene menos de 200 muertes. ¿Cómo hicieron, Rashid, para tener menos de 200 muertes en Venezuela? ¿Cómo hicieron para tener tan pocas muertes en Cuba? Algo bueno debieron haber hecho. Porque si hubiera muertes, gente muerta, en las calles en Caracas, ¿ustedes piensan que no estaría el mundo señalándolo? ¿Y dónde están las personas muertas en las calles? En La Paz, con el gobierno de Bolivia ahora, en Quito, en Guayaquil, no en Caracas. Algo bueno, no sé, Jorge, si tenés más información de qué estuvieron haciendo en Venezuela para que no haya tantas muertes. Disciplina social.
¿Qué es Mucha eso? disciplina social. ¿Qué es Eso eso? es así. Y bueno, si no, los países que tienen conducciones fuertes y que tienen direccionalidades del Estado, por eso yo te quería, si puedo preguntar, no sé, Nin, ¿puedo preguntar, Nin? Que lo veo ahí tapado. No me saltes, Nin, no me saltes. ¿Nin No, es un apellido o un nombre? eso es el apellido de, sí, de mi compañero de APSE. Ricardo. Vos sabés que todos ellos forman parte de la corriente federal que yo integro, así que Sí, para mí sí, es un porque gusto estar con ellos. me hace No, acordar a Andreu Nin, quería un que catalán. reflexiones vos, desde tu mirada, sobre lo siguiente que vengo reflexionando yo, que son prácticamente dos derrotas columnarias del neoliberalismo en el modelo cultural. Una que es la reivindicación mundial del Estado como ordenador social en políticas públicas y sanitarias. Esto fue revalorizado a nivel mundial. Y la segunda pregunta, digo para que vos me lo digas a lo mejor para que yo también aprenda de tu mirada, digamos, ¿no? Y la segunda es que la pandemia, la crisis sanitaria, que puso en visibilidad la crisis civilizatoria mundial, la fragilidad incluso de esa crisis civilizatoria, convocó a otra derrota del neoliberalismo, que es la del individualismo egoísta y meritocrático, porque convocó a la solidaridad social activa aquí en nuestro país y en el mundo. Los centros de investigación de todo el mundo, que no tienen fines de lucro, abrieron sus investigaciones frente a la pandemia. A mí me parece una maravilla sobre la cual necesariamente hay que reflexionar, porque son dos derrotas del neoliberalismo que nos van a servir para plantear la política post-pandémica. A ver, yo no hablaría de derrota, Jorge. Yo hablaría de disputa. Creo que el tema del Estado es verdad en algunos países con una revalorización, pero no desde el discurso mediático. Tomemos un ejemplo bien claro, Angela Merkel. Acá incluso los sectores neoliberales elogian a Angela Merkel por cómo manejó la crisis. Lo que no dicen, que esto es lo que vos decís, es que Angela Merkel no manejó la crisis a título personal, manejó el Estado. Y determinó medidas muy concretas que el Estado lleva adelante. Tomemos ejemplos concretos para que no quede en abstracto. La sociedad alemana es una sociedad muy particular, lo digo por conocimiento de causa, soy hijo de judíos alemanes, en mi casa lo alemán era fundamental, yo aprendí primero en mi casa alemán antes que castellano, así que estoy muy empapado con la cultura alemana, con lo bueno y con lo malo que tiene cada una de las culturas. Hoy en Alemania, si vos entras a una farmacia, te piden los datos. Tenés que dejar registrado tu nombre y apellido. Y número de teléfono, algún tipo de contacto, porque quieren hacer un seguimiento para ver si hay algún caso en la farmacia de alguna persona contagiada, bueno, quiénes entraron a la farmacia en ese día y en ese horario. Acá, con la historia de persecución política que tiene este país, no es algo fácil de concretar. No digo que sea imposible. Ahora, ¿quién determinó eso en Alemania? ¿El Estado? Clarísimo. Eso es una orden que viene de arriba para abajo. El Estado es el que determina si en el colectivo toda la gente tiene que estar sentada. El Estado es el que determina que los colegios en Alemania hoy dan clases una semana sí y una semana no. Es el Estado el que determina que en los recreos los chicos y chicas tienen que usar barbijo, adentro del aula no, y es el Estado alemán el que determina que si te levantás de tu banco para ir al baño en un colegio, tenés que ponerte la mascarilla, el tapaboca o como lo llamemos. Eso es el Estado. Lo que pasa, Jorge, es que hay una disociación permanente. Por eso se pone la figura de Merkel. Se dice, es Merkel. No, es Merkel manejando el Estado. En ese sentido, es muy importante lo que decís, pero es parte de la batalla cultural. Y el segundo elemento que vos traes, que también me parece muy importante, ahí creo que hay una batalla mucho más dura. A ver,
retomémoslo. ¿Por qué vos pensás que es una derrota del neoliberalismo? El Estado ya lo vimos, la segunda parte. Porque en realidad justamente esto se está dando en el campo de la disputa que vos planteás. Acá en la Argentina es muy claro. Acá hay sectores anticuarentena que son sectores naturalmente agredidos o afligidos, mejor dicho, más que agredidos económicamente, sectores que plantean cansancio, pero hay un núcleo duro que es golpista, que vos y yo lo sabemos, que está atado, digamos, al diseño estratégico de Estados Unidos y que va a golpear contra la cuarentena porque es el máximo punto de acumulación, pero por otro lado, justamente hace contra la cuarentena porque es el máximo nivel de acumulación del gobierno que logró convocar a una solidaridad social activa de tener por lo menos un destino de enfrentar la pandemia. Esto es algo que en la Argentina no se lograba en mucho tiempo. Hoy la última encuesta latinoamericana que leí ayer daba que el 76% de la población está a favor del manejo de este tipo de situación por parte del gobierno, con sus más, con sus menos, vos también la debés haber leído, y esto me parece que está diciendo algo que estamos venciendo digamos, estamos en disputa, obviamente, con ese mecanismo del individualismo egoísta, meritocrático, que intenta instalar la cultura dominante del neoliberalismo. Ahí, y te traigo ahí lo de Angela Merkel, y termino con esto. Te traigo lo de Angela Merkel en el Parlamento hace 5 días, creo que cuando asume pro tempore en el Parlamento Europeo, que dice que la libertad de expresión tiene sus límites. Lo dijo, tiene sus límites, no puede sembrar el odio, no puede producir linchamientos mediáticos, ni mentir ni ocultar. Esto lo dijo, y esto me parece que son procesos que nosotros tenemos que tomar como para dar la lucha política, simplemente para que reflexiones sobre eso, Pedro. Yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás en líneas generales. Yo creo que esa batalla el neoliberalismo no la perdió porque, entre otras cosas, tiene muchísimos recursos para apelar rápidamente a lo individual y regenerarse. Y agrego 2 cosas, una a tu favor y una no. El modelo para gran parte de quienes adhieren a las políticas neoliberales, en líneas generales, ¿no?, es Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos no es un ejemplo. En este sentido, esto ratificaría lo que vos decís. Estados Unidos no es un ejemplo donde todavía hay una disputa muy fuerte por el sentido común, llamado sentido común, de que a mí no me pueden imponer, por ejemplo, usar máscara. Eso es un debate muy fuerte en muchísimas ciudades y estados en los Estados Unidos, y una corriente muy fuerte que está en contra de que le impongan la máscara, que es una decisión, en todo caso, de la ciudad o del Estado. Pero volvemos al Estado como concepto, no es una decisión de una persona privada. Claro, hoy Estados Unidos no es un modelo, por lo tanto el principal referente educador desde el punto de vista civilizatorio tiene un problema muy serio, porque no tiene un referente. Pero por el otro lado, creo que acá todavía hay un interés político muy fuerte, algo voy a decir una obviedad, de los medios de comunicación ligados a la oposición a este gobierno, donde no plantean el tema de la solidaridad y donde casi te diría que plantean el sálvese quien pueda. Y creo que esta disputa existe, es una disputa histórica, ¿no? Está claro. El tema de la solidaridad es algo que no es parte de la cosmovisión de las derechas latinoamericanas. Aquello que decía Esteban Bullrich en su momento, que cada uno tiene que ser emprendedor, y la incertidumbre como elogio, es el tema de lo individual. Sabemos perfectamente que la mayoría de los emprendedores fracasa, porque el objetivo del emprendedor no es solamente ganar un poquito, es hacerse rico. La aspiración del emprendedor es hacerse rico. La mayoría fracasan, mueren en el intento. Entonces hoy te dicen que el éxito es poner parripollos, como decían en la década del 90, y no quedó ni uno. En otro momento fueron las canchas de pádel, no quedó ninguno. Después te dicen las cervecerías, que lo que planteaba más o menos Esteban Bullrich. Habría que ver
¿Quiénes tuvieron éxito con eso? Ahora, frente a eso hay que plantear un modelo comunitario solidario, es real. El tema es cómo se plantea. Y ahí volvemos a decisiones políticas. Cómo se plantea desde la cabeza del Estado para plantear justamente el tema de la solidaridad. Y yo creo que ahí hay una puja. Yo no estoy tan seguro del fracaso del neoliberalismo en ese sentido, de la misma manera que respecto a lo que pasa en la región, cuando asumió Mauricio Macri en la Argentina y después Bolsonaro en Brasil, mucha gente decía, bueno, el progresismo, la corriente nacional y popular, como la llamemos ahora, listo, fracasó, se acabó. Y yo decía, no, momento, la disputa continúa. Porque de la misma manera que creo que el neoliberalismo no ha sido derrotado, las corrientes nacionales y populares, progresistas en la región, tampoco han sufrido derrotas históricas. Retrocesos importantes, sí. Pero las derechas tienen un problema hoy, que dicen respetar la institucionalidad. En el siglo pasado, y por las caras que veo, hay mucha gente que tuvo activa participación también en el siglo pasado, alguna que otra carita que nació ya en este siglo, pero sabemos perfectamente que los golpes de Estado de antes no permitían institucionalidad. Perón estuvo 18 años en el exilio. Allende lo matan o se termina suicidando en lo concreto, pero lo matan, ¿no? Más allá de que él se disparó a sí mismo. Venían, daban un golpe de Estado, prohibían el partido político, prohibían los sindicatos, prohibían la libertad de prensa, censura, persecución, muerte, todo lo que ya conocemos. No lo pueden hacer hoy. No lo pudieron hacer en Honduras, no lo pudieron hacer en Brasil, no lo pudieron hacer en Paraguay y ni siquiera en Bolivia. Tienen que convocar a elecciones, algo que los golpes de antaño no tenían. ¿Por qué? Porque esta corriente que nació en este siglo, que tiene vertientes históricas, depende de cada país, no la pueden destruir, salvo que hagan golpes de Estado como en el siglo pasado y arrasen con una generación. No lo pueden hacer. Rafael Correa está en el exilio, es verdad, pero su corriente política que tratan de proscribir está vivita y coleando en Ecuador, incluso tiene a la gobernadora del estado de Pichincha, a la que metieron presa y tuvieron que liberar. Y tiene un porcentaje importante todavía en la Asamblea Nacional de Ecuador. En Bolivia, Evo Morales está en el exilio, es verdad, y gran parte de su gabinete está en el exilio, es verdad, pero la Asamblea Nacional en Bolivia sigue siendo manejada por el MAS. Algo que antes no pasaba. Yo me formé, me eduqué en primario y secundario viendo el Parlamento cerrado. Y eso, imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado también. No pueden cerrar el Parlamento Bolivia. No lo pueden hacer. En estas condiciones no se nos permitirían, salvo que haya un cambio radical y que entremos a una nueva etapa que yo creo que todavía no entramos. Por eso digo, respondiendo también un poco a la situación general de la región, sí, hoy es verdad que el gobierno de Argentina, con el gobierno de Venezuela, de Cuba, de México y alguno que otro que haya por ahí, parecen sobrevivientes de esta corriente, con todas las diferencias que puede haber entre los diferentes gobiernos. Pero retomo lo que decía antes. Las derechas latinoamericanas no tienen nada por ofrecer ni para seducir. Y la palabra de la solidaridad de Jorge es muy importante. ¿Hasta cuánto seduce el individualismo y en hacer plata? Tiene sus límites. A ver, yo siempre lo ejemplifico de otra manera. Las derechas no pueden concebir el chori, el humo y la transpiración en una marcha, que es lo comunitario, la solidaridad, la gente abrazándose, cantando, gritando. La contracara es el individualismo extremo que ofrecen. Y eso no encanta, no seduce. Fíjense que por eso no hay ningún líder latinoamericano que pueda seducir. Y líderes latinoamericanos de esta corriente progresista hay, y muchos, en diferentes niveles. Correa es muy admirado por determinados sectores. Chávez es muy admirado en determinados sectores. Evo Morales es muy admirado. Néstor, Cristina Fernández. Nosotros a veces no valoramos el respeto, no lo sabemos. El gran respeto que hay hacia Cristina Fernández
en América Latina e incluso en sectores en Europa, gran respeto y admiración. Claro, porque la gente afuera no está en el chiquitaje, en lo que todos los días se debate respecto de casos concretos. No, ven estatura de estadista. Y esto es muy importante. Por eso digo... Pedro, un segundito. A los compañeros de APSE también. Me tengo que retirar porque tengo reunión de la COPAL por el COVID-19. ¿Viste? Vos sabés lo que es la COPAL. Vaya con la COPAL nomás. Claro, entonces tengo reunión. Les agradezco mucho y perdoname, Pedro, que me tengo que retirar, pero tengo reunión con México y el resto de los países. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, compañero. Hasta luego, Jorge. Un abrazo. Gracias a ustedes. Pedro, sí, perdón. ¿Quién está hablando? Sí, de acá de Fundación. Sí. La compañera Luz pregunta, Pedro, ¿cómo va a cambiar el mapa geopolítico mundial después de la pandemia? ¿Crees que Estados Unidos tiene en riesgo su hegemonía? A ver, primero, lo único que no se puede predecir es el futuro. Siempre lo digo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Estamos en el medio de la pandemia. Y esto va para largo. Hay que hacerse la idea que esto va para largo. Que no se va a acabar a fin de mes y que no se va a acabar en un mes y que esto va para largo. Yo digo, todavía estamos en el medio de un río, no sabemos cuán profundo es el río, no sabemos dónde está la otra orilla y no sabemos qué hay en la otra orilla. Pero ya queremos llegar a la otra orilla. Y vamos a tener que calmar las ansiedades y ver cómo transitamos este periodo para construir algo mejor. Eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, respecto de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un proceso electoral en noviembre y parte de su política exterior también depende de qué es lo que pasa en noviembre. No es lo mismo que gane Trump que gane Biden. No es lo mismo, especialmente por las características del propio Donald Trump. Por lo tanto, es realmente difícil anticiparse. Si siempre es difícil prever o trazar un diagnóstico, es difícil anticiparse en este contexto. Y respecto de la hegemonía de los Estados Unidos, muchas veces se habló de la decadencia del imperio americano. El capitalismo y el capitalismo estadounidense tiene una gran capacidad para regenerarse. Y lo ha demostrado en más de una oportunidad. Y entre otras tiene una gran capacidad de marketing. Nosotros mismos, acá, quienes estamos acá, nosotras, absorbemos gran parte de la cultura estadounidense y la hacemos propia. Nuestra forma de vestirnos, hábitos, comida. Bueno, esto es parte de una hegemonía cultural muy importante. Comemos mucho más comida del modelo estadounidense que del mexicano. Y seguramente si hacemos una encuesta entre las personas que estamos participando, me imagino que el 99% estará de acuerdo de que gran parte de esa comida es chatarra. Y la consumimos. O sea, ¿cómo puede ser que consumamos chatarra? Me hace acordar al tema de la Coca-Cola calma la sed, cuando todos los estudios demuestran que no calma la sed, sino que te da más ganas de tomar Coca-Cola. Y sin embargo, seguís tomando Coca-Cola. Me incluyo, ¿eh? O sea, tiene una gran capacidad de marketing, de vender productos. Estados Unidos se vende como la gran democracia de 200 años, en un país en que hasta hace unas décadas había máquinas que vendían Coca-Cola en la calle para blancos y máquinas para negros. Esa es la democracia. Sin embargo, se vende como la gran democracia. Y mucha gente dice, no, ahí en Estados Unidos, la democracia, la alternancia, el respeto mutuo. ¿Qué respeto mutuo? Se dicen de todo. Desde el Partido Republicano al Partido Demócrata y del Partido Demócrata al Partido Republicano. Y esto excede a Donald Trump, ¿eh? Antes de Donald Trump también. Pero tiene una gran capacidad de venta. Por lo tanto, yo no me apresuraría a marcar la decadencia del imperio americano como tantas veces se quiere resaltar, aunque sí es verdad que China hoy tiene un lugar diferente al que podía tener años atrás, pero hay varios problemas todavía respecto de China que le va a llevar mucho tiempo sortear el idioma, por ejemplo. Hay una hegemonía, sigue habiendo una hegemonía cultural estadounidense, y en el mundo occidental, nosotros somos parte de este mundo occidental, nuestros hábitos siguen estando mucho más ligados a nuestra propia herencia, ¿no? Italiana,
española, alemana, judía, lo que fuere, y mucho más nos miramos en el modelo norteamericano que en la vida cotidiana en China, de la que sabemos muy poco también, salvo gente que haya viajado o que lo haya estudiado en profundidad. Pero también es cierto, y esto siempre lo repito, que la civilización china es milenaria, varias veces milenaria, y tienen paciencia, mucha paciencia. Y que el modelo de vida americano apenas tiene 200 años de vida. Que en Estados Unidos crean que es eterno es otro tema. Muchos imperios se creían eternos y cayeron. Lo que pasa que nosotras que estamos ahora acá, en este momento en el Zoom, tenemos serias dificultades para pensar nuestra vida de acá 300 o 500 años. Porque somos parte de una civilización donde se piensa a muy corto plazo. Bueno, hay civilizaciones llamadas orientales, Japón, Corea, China, India, donde tienen la capacidad de pensar a muy largo plazo. No se excede, me incluyo, pero ellos no. Entonces hay que tomar en cuenta, cómo se burlan hoy en China de Trump. Se burlan, es más, dicen que gracias a Trump China está ocupando el lugar que ocupa en el mundo por todas las torpezas de Trump. Es más, en una de las bromas que circulan por internet de Donald Trump en China, dicen que Trump es un infiltrado chino, porque hace todo tan mal para favorecer a China, que es un agente chino en la Casa Blanca. Es muy gracioso. Claro, lo que pasa es que nosotros acá recibimos muy poco de lo que hay en China. Y hay una demonización de lo que hay en China también. Entonces, bueno, acá hay un problema comunicacional también importante. Gente, yo veo que son las 16:56. Ricardo, yo diría que cerremos. Si hay alguna pregunta más o algo que haya quedado en el tintero. Te iba a pedir, respetando tu pedido, que teníamos que ir cerrando. ¿Podemos hacer la última pregunta? Sí, dale, hagamos una última. Hay un montón de preguntas, pero lamentablemente no hay tiempo. La última. Será la próxima. Leandro pregunta, ¿cómo ven la región, el tema energético en general y en particular los servicios públicos? No termino de entender bien la pregunta, pero respecto a el tema energético, no soy un gran conocedor del tema. Hay gente mucho más capacitada que yo que seguramente puede responder, porque también hay cambios bruscos, ¿no? De repente el petróleo es lo único y de repente te dicen, no, hay nuevas formas de producir. No lo sé. ¿Todavía dependemos del petróleo? Sí, en gran medida. El plástico que consumimos, la industria textil, muchos derivados del petróleo son una silla donde estamos sentados, son claves para nuestra vida. Esto no implica que siempre sea así. Depende de muchos factores. Y respecto a los servicios públicos, no veo la pregunta ahí. No sé si está Leandro, que tal vez la pueda aclarar un poco. Leandro, si estás, te escuchamos. Sí, perdón, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto, sí. Leandro. Buenas tardes a todos y todas. No, a ver, el tema era por ahí en función de lo que estamos viviendo hoy por hoy, con el tema del deterioro de los servicios públicos, de que en sí los servicios públicos son un derecho, y por ahí en América Latina la pobreza energética está creciendo. Por ahí como veías ese panorama, ¿no? Por ahí no... Lo que pasa es que los servicios públicos son múltiples. No lo mismo la telefonía que el transporte. Y creo que mucho depende otra vez de voluntad política. Todo depende de voluntad política, de cómo queremos vivir. En qué sociedad queremos vivir. Si efectivamente el agua es un bien social de la humanidad o no. Hay gente que está planteando que la tecnología también lo tiene que ser, porque hoy es indispensable la tecnología, al igual que el agua. Entonces, bueno, es un tema para debatir. Sabemos que en esto hay dos líneas muy diferenciadas. Unos que piensan que gran parte tiene que ser privado y que hay que pagarlo, y que por lo tanto el que no puede pagar no tendrá acceso. Y sabemos que hay otra, que me imagino que la mayoría de la gente que está ahora acá estará de acuerdo, que hay un aspecto social fundamental donde el agua, los recursos naturales, los servicios públicos tienen que ser un bien de la humanidad y de acceso a
a todas las personas. Creo que las dos filosofías están pendientes, están en choque permanente. Están en choque permanente. La palabra clave, y con esto cierro, la palabra clave que tanto irritó a los políticos, comunicadores neoliberales, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, es la palabra inclusión. Esa es la palabra clave. Y es la antinomia. Si incluimos a toda la sociedad, o si hacemos un mundo para pocos y pocas. Esa es la palabra clave. Y me imagino que por la gente que está participando acá, el peronismo tuvo eso. Y por eso lo odiaron, porque incluyó a millones de personas que estaban afuera. Por eso odian a Chávez, porque Chávez incluye. ¿Qué hizo Chávez con el petróleo? Por ejemplo, para quienes no conocen Caracas, Caracas está construida sobre cerros. La gente más pobre vive en los cerros, sin caminos prácticamente. Se baja de arriba del cerro hasta la calle principal por escaleras muy precarias. ¿Qué hizo Chávez? Construyó un metrocarril, o sea, un subte, pero por arriba, como cuando uno va a esquiar, los que vemos en Suiza o los que vemos en Bariloche, por ejemplo, para la gente más pobre. Con la plata del petróleo construyó todo un sistema aéreo de transporte público. Claro, la gente de clase media alta nunca usaba ese transporte, porque no tenía el problema de bajar las escaleras caminando, porque tenían auto. Claro, eso es incluir. Por eso odian a Chávez, porque Chávez quiso incluir a millones de personas que no eran parte de la sociedad venezolana. Yo cubrí las elecciones en Venezuela que ganó Chávez. Ahí nadie se interesaba en Venezuela, éramos muy pocos los periodistas en 1998 en Venezuela. Y se decía que había cerca del 70-80% de la población viviendo en condiciones de pobreza. La pobreza no empezó con Chávez. Chávez lo que quiso hacer fue revertir eso. Por eso en el 2002 le hicieron un golpe de Estado. Es la palabra clave, incluir, inclusión. ¿Queremos incluir a las mayorías, que la mayoría sean parte de la sociedad, o queremos un país para muy poca gente y el resto que viva como pueda? Bien. Bueno, gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Un aplauso, compañeros, para... No hace falta, no hace falta. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, buenas tardes. Compañeros, Ricardo. Gracias. Gracias.